Y comenzamos por el punto segundo del orden del día, comparecencia de la consejera. En primer lugar, vamos a ver la propuesta por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz referente a los problemas de sequía y escasez hídrica en Andalucía. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, la primera comparecencia de esta tarde se centra en las medidas que la Consejería de Agricultura está llevando a cabo ante los efectos de la situación de sequía en determinadas zonas de Andalucía. Y hablando de adversidades climáticas, quisiera aprovechar para, en primer lugar, transmitir todo mi apoyo a las personas que se han visto afectadas por el temporal de principios de diciembre y, por supuesto, especialmente mi sentido pésame a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Antes de entrar en detalle en la cuestión por la que se pregunta, creo que es importante diferenciar bien la sequía agronómica de lo que puede ser la sequía hidrológica, así como las distintas competencias en la gestión de las actuaciones en la materia. Por un lado, la sequía hidrológica se relaciona con el estado de las reservas de agua almacenadas en embalses y acuíferos y viene determinada por la disminución de la posibilidad de estas aguas, tanto en superficie como subterránea, durante un plazo temporal establecido respecto a los valores medios. Concretamente, debe encontrarse por debajo de determinados valores durante un plazo temporal específico en cada demarcación hidrográfica. Si se diera la situación de sequía hidrológica en un sistema de gestión, la Administración Hidráulica Gestora de la Cuenca Hidrográfica tiene establecido un sistema de alerta y de prealerta. Los órganos competentes dependen de la cuenca hidrográfica de la que se trate. Como ustedes saben, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, la competencia es del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y en las cuencas de los distritos hidrográficos Guadalete-Barbate, Tinto-Diel y la cuenca mediterránea corresponden a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía. En sus respectivos ámbitos, ambas administraciones establecen los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía. De manera general, los protocolos de sequía se clasifica la situación en 4 niveles o fases: verde, situación estable; amarillo, situación de prealerta; naranja, situación de alerta; y rojo, en situaciones de emergencia. Dependiendo del avance progresivo de la sequía en sus distintas fases, los planes especiales de actuación estipulan las medidas correspondientes de previsión, operativas, de gestión de la disponibilidad, organizativa y de seguimiento del plan. En la fase de alerta empiezan a aplicarse restricciones a los regadíos del 50% de la demanda y restricciones en el abastecimiento urbano del 10%. En la fase de emergencia se intensifican las medidas restrictivas y en este caso sería un 75% en los regadíos y de un 20% en el abastecimiento urbano. En esta situación, cuando el Consejo de Gobierno o el Consejo de Ministros, según el caso, puede promulgar los decretos de sequía que amparan las medidas de emergencia. Dicho esto, y de acuerdo con los indicadores que recogen los planes especiales de sequía, en ninguno de los sistemas de explotación de las demarcaciones hidrográficas en las que es competente la Junta de Andalucía se dan en estos momentos las condiciones para que se declare tal situación. En lo que respecta a la sequía agronómica, su efecto se manifiesta en el estado de la vegetación natural, concretamente la sequía en pastos, y en el déficit de humedad en el suelo para satisfacer las necesidades de crecimiento de un cultivo determinado. Desde la Consejería de Agricultura se hace un seguimiento periódico de la sequía y otras adversidades climáticas a través del sistema de alerta de adversidades climáticas. Para determinar la situación de sequía, nuestro Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas analiza los datos climatológicos, la precipitación acumulada y la temperatura media en el año hidrológico, así como diferentes indicadores, entre ellos, por ejemplo, el índice de vegetación.
A lo largo del año hidrológico 2015-2016, como ustedes saben, de septiembre a finales de agosto, se ha constatado la situación de sequía en diferentes grados, acentuándose especialmente en Andalucía Oriental, con efectos en el estado de los pastos. Llegado a este punto, voy a exponer las medidas que se adoptan desde la Consejería ante los fenómenos de origen meteorológico, entre ellos la sequía. En relación con los riesgos meteorológicos en la actividad agraria, la principal herramienta para paliar los daños que pueden sufrir las producciones e indemnizar las pérdidas que pueden tener las explotaciones, el principal instrumento, es el sistema de seguros agrarios combinados, que incluye a explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales. Un sistema que, como ustedes bien saben, ha alcanzado un importante grado de desarrollo hasta el punto de que en la actualidad da cobertura a la mayoría de los riesgos meteorológicos, incluyendo la sequía. Un sistema que debe salvaguardarse tanto desde la Administración, evitando decisiones que puedan debilitarlo por efectos desincentivadores, o también como desde los propios interesados, pues constituye el mejor elemento de seguridad en un entorno productivo como es el agrario, fuertemente dependiente de la meteorología. El sector, cada vez más consciente de esta realidad, a modo ilustrativo, por ejemplo, decirles que en la última campaña la producción asegurada en Andalucía ha crecido un 21% con respecto a la campaña anterior. En esta materia, la Consejería apoya e impulsa de manera responsable la política de aseguramiento a través de distintas vías. Por un lado, mediante el apoyo a la contratación de los seguros. En el presente ejercicio, la Consejería ha dispuesto de una partida de 5,5 millones de euros para complementar las ayudas estatales. Apoyo que vamos a mantener en el año 2017. A ello se suma la difusión de las líneas de aseguramiento dentro de las medidas de asesoramiento que contempla el Plan de Desarrollo Rural. Por otro lado, trabajamos con el sector productor, con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, en la mejora de la cobertura, por medio de los distintos grupos de trabajo específicos en el seno de lo que es la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Andalucía. De este modo, se interviene decididamente en el desarrollo del sistema de seguros agrarios combinados, impulsando su adaptación a las condiciones de cada zona, de cada comarca, de cada provincia o de cada cultivo. La Comisión Territorial de Seguros de Andalucía se reúne al menos una vez al año para analizar el resultado de los respectivos grupos de trabajo creados. Precisamente, uno de los grupos de trabajo más activos es el del seguro por pérdida de pastos, en el que desde la Consejería, por un lado, se han realizado diversos estudios de análisis en orden a mejorar los niveles de cobertura. Por otro lado, además, se han dispuesto estaciones meteorológicas en las principales zonas ganaderas con el objeto de tener información adecuada y actualizada. Gracias a estos dispositivos, la indemnización se determina de forma automática, sin necesidad de formalizar una declaración de siniestro. Por ejemplo, con ganado se gana en rapidez y se gana también en comodidad para los afectados. Concretamente, en esta línea de aseguramiento, pérdida de pastos, una de las más importantes novedades introducidas ha sido la inclusión de nuevos estrados garantizados, dos nuevos denominados garantizado superior y dos que se mantienen, garantizado estándar. La principal ventaja es que resulta más fácil que se desencadenen indemnizaciones, así como que su importe sea mayor. Ante la situación de sequía agronómica experimentada, una vez que la campaña esté más avanzada y se disponga de información completa, se va a convocar el grupo de trabajo de esta línea de seguros con el objeto de continuar mejorando la cobertura de los daños por sequía. Por otra parte, en el informe anual que realiza la Consejería se solicitará, si procede, la reducción de módulos del IRPF para las actividades agrarias y para los municipios que hayan sufrido fuertes descensos de rentabilidad por causas extraordinarias en este ejercicio 2016. Para finalizar esta primera intervención,
y puesto que su señoría tiene una ocasión de preguntar también por las necesidades hídricas, concluiré exponiendo brevemente las actuaciones de la Consejería para mejorar la eficiencia de la actividad agraria en el uso del agua. En primer lugar, quiero destacar nuestro compromiso por consolidar y hacer más sostenible y eficiente la agricultura de regadío. En el Plan de Desarrollo Rural contamos con la medida 4, inversión en activos físicos, con más de 112 millones de euros para la modernización de regadíos, con lo que pretendemos seguir impulsando inversiones dirigidas prioritariamente a ganar en eficiencia energética, mejorando las instalaciones, motores, centros de transformación, etcétera, y apostando por la autoproducción con energías renovables. Otro de nuestras prioridades en esta materia es fomentar las relaciones entre regantes, empresas e investigadores para impulsar innovación tecnológica. En esta línea, como ustedes saben, se han convocado los grupos operativos de innovación, que ha salido recientemente la convocatoria, para la que ya existen grupos también interesados en trabajar en el desarrollo de aplicaciones para la gestión más eficiente del riego. Por otro lado, desde el IFAPA se impulsan numerosas actuaciones teniendo como eje estratégico la mejora de la gestión y del manejo de riego. Desarrollo de proyectos de investigación con técnicas expertas en riego, en temáticas como la aplicación del riego deficitario, entre otros muchos ejemplos. Asesoramiento a comunidades de regantes, cooperativas y agrupaciones de agricultores sobre las necesidades de agua de los distintos cultivos mediante el servicio de asistencia al regante. Más de 200 actuaciones formativas específicas sobre agua y riego. En segundo lugar, como ustedes también saben, no quiero olvidar una cuestión fundamental para la optimización del agua, como es la generación de nuevos recursos a través de la reutilización o la desalación. Reutilización que, como ustedes saben, es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. Por último, resaltar también la importancia del agua desalada como complemento necesario para algunos de nuestros sistemas agrarios más productivos, como la horticultura del litoral. Pero para que este recurso sea competitivo y, como en otras ocasiones hemos puesto de manifiesto, debe tener un precio razonable y competitivo para los agricultores. Y, por otra parte, también es importante que es imprescindible que se pongan a pleno rendimiento todas las instalaciones existentes, especialmente en la provincia de Almería. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Vamos a comenzar el turno de posicionamiento de los distintos grupos, recordándoles que los grupos que no han pedido la comparecencia tienen un tiempo de 3 minutos y los que sí han solicitado la comparecencia un tiempo que irá de los 7 a los 10 minutos. No estando presente el portavoz de Izquierda Unida, comenzamos con la portavoz del Grupo Ciudadanos, la señora Busquets. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues sumarme en primer lugar a las condolencias que ha manifestado la señora consejera. Y bueno, a continuación, pues la verdad es que no es la primera vez que se trata de este tema de la escasez hídrica en esta comisión. Sí es verdad que en anteriores ocasiones lo que nos hemos centrado casi siempre ha sido en la provincia tanto de la consejera y de la mía. Nos hemos centrado principalmente en la provincia de Almería, creo que quizás sea porque es una de las que más adolezca de este problema, pero la verdad es que lamentablemente pues se está extendiendo también, porque también tenemos que actualmente las provincias de Granada y de Málaga pues también están sufriendo problemas por esta sequía. Incluso es verdad que se ha llegado hasta a decir con el tema de los cultivos tropicales que hasta debería de limitarse su consumo, en vez de a lo mejor intentar buscar soluciones para este problema que tenemos. Desde Ciudadanos no tenemos dudas que este es un problema que debería de resolverse desde la solidaridad y que debería de ser tratado con una unidad de gestión y con una unidad de cuenca con unas garantías para llevar a cabo una planificación hidrológica nacional. Pensamos que lo que debería de evitarse una visión localista y establecer un modelo que fuera solidario, ¿no? Y no el insolidario que es el que vivimos ahora. Entendemos que deberían de ser gestionados también los excedentes para volcarlos en aquellas otras provincias con mayor déficit. Ponemos, por ejemplo, en el caso de la presa de Rules, de Granada, que tiene excedentes.
nosotros abogamos porque esas canalizaciones sean adecuadas, que se lleve a cabo el proyecto. Por eso se le exigió en el acuerdo de Ciudadanos pues cofinanciar junto con el Estado el proyecto para que esos excedentes, siempre hablamos de excedentes de la presa de Rules, pues pudieran ser también aprovechados en otras provincias limítrofes como Almería y como Granada, pues fomentando precisamente esa solidaridad y ese buen aprovechamiento del agua del que hablamos. Es verdad que estamos actualmente en una situación de emergencia, ¿no?, que se ha contribuido pues por la escasez de lluvias que llevamos en los últimos años, un incremento también de la extensión de las superficies de cultivo, también que han descendido los caudales de otras cuencas por la falta de trasvases, con la ausencia de la puesta en marcha 100% de la depuración para la reutilización de esas aguas residuales. Usted ha dicho que era competencia no es competencia suya, es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, pero obviamente estamos hablando del mismo Gobierno de la Junta de Andalucía y parte de culpa también se tiene en ese tema. Y después también, obviamente, la carestía del agua desalada, que muchas veces pues supone un gran incremento de los costes para los productores, que no se ven, por desgracia, compensados con un aumento de los gastos. Yo quisiera, no sé el tiempo que me queda, ¿sí? Vaya, hombre. Bueno, pues únicamente hacerle referencia y recordarle que la Constitución, en el artículo 148, pues hace referencia a que las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de agricultura y que esta competencia está directamente entroncada con las materias de regadío que tienen interés autonómico y que correspondería a esta consejería la programación y la ejecución de las obras hidráulicas de transformación en regadío en las cuencas intracomunitarias. Con lo cual creemos que este Gobierno y esta consejería, la Consejería de Medio Ambiente y todas las consejerías implicadas, pues deberían de hacer todo lo necesario, deberían estar obligadas a hacer todo lo necesario para garantizar esos recursos hídricos alternativos que garantizaran la supervivencia de los cultivos. Entendemos también, ya por concluir, que es necesario también llevar a cabo apoyos específicos para fomentar el uso de la energía renovable en el riego, para que fuera posible que se redujera ese coste energético mediante la incorporación de otras fuentes de energía que evitara o redujeran en cierta manera pues esa dependencia que se tiene de la red eléctrica y, por tanto, el encarecimiento del agua. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Busquet. Seguidamente es el turno del Grupo Parlamentario Podemos y para posicionarlo tiene la palabra su portavoz, la señora Barranco. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, nosotros solicitamos la comparecencia para hablar de dos premisas, ¿no? La sequía, que obviamente es de origen natural y que se debe a factores meteorológicos e hidrológicos, y por otro lado del déficit hídrico, que es consecuencia del incremento de la actividad por encima de los recursos disponibles. En la actualidad casi nadie cuestiona ya que nos enfrentamos a una crisis global del agua, y lo que sí hay discrepancia es las causas. Unos abogan por la escasez absoluta del recurso frente a los que hablan de una gestión deficiente del mismo. Desde la nueva cultura del agua se defiende la necesidad de considerar el agua como un activo ecosocial y no como input productivo. Este cambio de enfoque se traduce en un cambio de visión en el que se pasa de considerar el agua como un simple recurso a un enfoque de gestión ecosistémica mucho más complejo. Desde nuestro punto de vista hay que cambiar lo que conocemos como el paradigma de la visión del agua. Hay que sustituir la política de incremento de la oferta por una política de control de la demanda. Eso implica muchas cuestiones que le voy a ir explicando a lo largo de mi intervención. Los planes y las medidas propuestas para mejorar el déficit hídrico por el Gobierno de Andalucía, también por el Gobierno central, insisten en la necesidad de controlar la demanda, pero ¿qué nos encontramos? Pues que realmente cuando nos vamos a la práctica se queda solamente una declaración formal. Los planes para solucionar los déficits hídricos desde nuestro punto de vista se basan en criterios desarrollistas o de incremento de la productividad, de la rentabilidad, pero dejan a un lado los criterios medioambientales y los criterios sociales, y tampoco se centran en mejorar la política de gestión del agua, que desde nuestro punto de vista a largo plazo será fundamental si queremos realmente garantizar la sostenibilidad de la agricultura en Andalucía. Respecto a los problemas que tenemos, como la escasez hídrica o la sequía, hay otros problemas que también nos preocupan mucho, que es la sobreexplotación de las masas de agua superficiales y subterráneas o la contaminación de las masas de agua por nitrato y pesticidas, que también tienen que ver a largo plazo con la cantidad de agua y la calidad de las aguas que vamos a tener para regadío.
existe un deterioro claro de las masas de agua y una pérdida del buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, y esto a largo plazo lo que va a contribuir es que tengamos ecosistemas menos adaptados a la incidencia del cambio climático y podamos amortiguar menos los impactos del cambio climático. ¿Qué nos encontramos en el escenario? Pues que tenemos cada vez menos recursos hídricos, más contaminados, pero por el contrario tenemos más superficie para regadío. Nosotros consideramos que esto pone en peligro a largo plazo la subsistencia de la agricultura tal y como la conocemos si no se implementan soluciones realmente efectivas que vayan destinadas a controlar el déficit hídrico y a implementar soluciones para mejorar la sequía. Que el cambio climático es una realidad, yo creo que ya nadie lo niega. El aumento de las precipitaciones, la disminución de las precipitaciones, el incremento de la evapotranspiración y el incremento de los fenómenos extremos como la sequía o las inundaciones. El enfoque hidráulico tradicional, que el Gobierno de Andalucía suele defender en muchas de sus intervenciones, apuesta sobre todo por las grandes infraestructuras, por las presas, por los embalses, por los diques, por los trasvases, por las canalizaciones. ¿Esto qué implica? Desde nuestro punto de vista implica que tendremos un coste de obra hidráulica muy alto, un incremento de los costes energéticos también alto, una menor eficacia, en algunos casos a largo plazo, para el control de la sequía y, sobre todo, una modificación del equilibrio de los ecológicos de los ecosistemas acuáticos y de ribera, además de un deterioro de las masas de agua. Desde nuestro punto de vista, la estrategia en general es equivocada. Deberíamos pararnos a pensar a largo plazo si esta política de infraestructura es la que nos conviene para realmente poder garantizar la agricultura a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, creemos que hay que recuperar y conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera. ¿Esto qué supone, señora consejera? Cambiar el paradigma de pensar solamente en incrementar productividad y rentabilidad sin tener en cuenta los criterios ambientales. Nosotros sabemos que hay que seguir aumentando la productividad en la agricultura, pero tenemos lo que intentamos decirles es que también hay que mirar, hay que centrarse en esos criterios medioambientales y en esos criterios sociales y en esa perspectiva, en ese cambio de paradigma, de cambiar el incremento de la oferta por el control de la demanda. Con esto nos garantizaremos a largo plazo la subsistencia, insisto una vez más, y la viabilidad económica a largo plazo de la agricultura. Entendemos que hay que apostar por una gestión sostenible de nuestros regadíos. ¿Y eso qué implica? Pues, primero, una gestión inteligente de los mismos, una gestión eficaz de los recursos que tenemos y una gestión integradora, donde se tengan en cuenta todos los aspectos del territorio, tanto la cohesión social como la cohesión territorial. Respecto a la solución a la sequía y al déficit hídrico, creo que estamos de acuerdo en que hay que implementar propuestas científico-técnicas y desde nuestro punto de vista habría que dejar de implementar soluciones politizadas al problema del agua y hacerle mucho más caso a los técnicos, que son los que realmente conocen qué es lo que nos puede ir mejor a largo plazo. También insistimos en que hay que hacer una planificación a largo plazo de los recursos y del crecimiento agrícola que deseamos. Tenemos que ver qué queremos realmente cuando pasen unos años en Andalucía. Tenemos que hacer un control social sobre la toma de decisiones en cuanto al agua. Hay que implementar mecanismos de participación ciudadana. Y hay que hacer también lo que decía un informe del Parlamento de Europa de mayo del 2016, donde decía claramente que hay que cambiar completamente el modelo de gestión de los recursos hídricos, condicionando la posible distribución de uso al cumplimiento de requisitos medioambientales de la Directiva Marco del Agua. Por supuesto, nosotros creemos que también hay que seguir apostando por la agricultura de calidad y no por la de cantidad. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos que pensar o volver a pensar si Andalucía tiene la capacidad de seguir incrementando el número de superficie de hectáreas de regadío con los recursos que tenemos. Hay que replanteárselo muy seriamente. Tenemos que apostar, obviamente, por sistemas de ahorro de consumo del agua y también, desde nuestro punto de vista, habría que pensar en aquellas zonas donde no es viable la superficie de regadío, si sería aconsejable apostar por volver a la economía de secano. Hay semillas que están adaptadas al territorio, semillas que están adaptadas al cambio climático y que nos podrían ayudar a seguir produciendo productos de calidad, pero con mucho menos requerimiento o consumo de agua, y creemos que a largo plazo podría ser una solución. Por supuesto, sabemos que hay que aplicar buenas prácticas agroambientales tradicionales en el secano, como se ha venido haciendo durante mucho tiempo y que no ha funcionado bien para garantizar
la alimentación de Andalucía y, por supuesto, hay que transitar hacia la agricultura ecológica en buena parte de las producciones que tenemos ahora en Andalucía. Hay que seguir apostando por la agricultura ecológica porque garantiza el equilibrio de los ecosistemas y, al final, esto nos garantizará tener una agricultura sostenible a largo plazo. Estamos de acuerdo en la reutilización del agua de las depuradoras para regadío, pero aquí tenemos un problema. Es que en Andalucía hay aproximadamente un 15% oficialmente de las aguas que no se depuran y luego nos preocupa que no se garantice, por ejemplo, la seguridad sanitaria o ambiental, porque tenemos constancia de que se están regando productos agrarios o superficies agrarias con el agua supuestamente depurada y no se está depurando. Nos preocupa al final qué va a pasar, digamos, con los efectos para la salud que puede tener ese agua que se está utilizando y que no está depurada adecuadamente, ¿no? La reutilización tiene además otros problemas, como puede ser que no sabemos muy bien los efectos que podría tener en el empobrecimiento de la calidad de la cobertura vegetal. El agua, cuando está depurada y no hay un tratamiento terciario, no hay un tratamiento adecuado, puede llevar restos de nicotina, ibuprofeno, cafeína. Es decir, estamos regando nuestra huerta con productos con agua que contiene tipo de trazas de estos productos que no son lo más recomendable. También la reutilización de las aguas tiene otro peligro, como el desequilibrio de la fenología de los cultivos por aporte continuo de nutrientes o, evidentemente, el encarecimiento de las estaciones de depuración que tienen que adaptarse a los tratamientos, al menos secundarios. Por supuesto, creemos que para reducir el déficit hídrico hay que apostar por limitar las extracciones, sobre todo por eliminar las extracciones ilegales que hay de agua actualmente. Usted, señora consejera, hablaba del tema de la desalación. Nos parece que este tema hay que debatirlo ampliamente porque sabemos que tiene problemas el agua de la desaladora. El principal problema que tiene es el elevado coste energético. Cuando hablamos de la recuperación de costes del agua, la Directiva Marco de Agua nos dice que hay que recuperar todos los costes del agua. ¿Cuáles son todos los costes? Pues los costes de la infraestructura, los costes de subvención de la infraestructura, del mantenimiento, los costes ambientales, los costes sociales. ¿Qué pasa con el agua de la desaladora? Que necesitamos ponerle a los agricultores un precio muy alto a ese agua para que puedan pagar el agua y para que podamos recuperar los costes, como nos dice la legislación europea. Nos preocupa este asunto altamente porque no podemos estar diciendo a los agricultores que la solución puede ser la desalación si el precio que tienen que pagar pues es altísimo y las explotaciones no serían productivas. Vaya concluyendo. Concluirá, señora vicepresidenta. Respecto a la política de fomento de la agricultura, tenemos dos perspectivas. La que nos ha implementado la PAC, que apostaba por una agricultura competitiva y sostenible, y la otra pata, digamos, que es la que nos implementa la Directiva Marco del Agua. Esta directiva europea habla de la recuperación del buen estado ecológico del agua y, como le he dicho, de la recuperación de los costes de suministro y en los regadíos. Hasta el momento no se han tenido en cuenta la normativa europea, la Directiva Marco de Agua. Hay que cambiar el paradigma con el que estamos concebiendo el agua de regadío, porque en el momento en que los agricultores y agricultoras tengan que pagar el coste real y la Unión Europea nos obligue a recuperar los costes de la tarifa del agua, como dice la propia directiva, tendremos un problema grave. Y respecto a la modernización de los regadíos, simplemente apuntarle que nos preocupa que se están modernizando los regadíos, pero hay aquí un hándicap importante. Se están apoyando con subvenciones públicas y la modernización no siempre está enfocada a la reducción del consumo total de agua, sino que muchas veces lo que pasa es que no se estaba haciendo una revisión de las concesiones y lo que tenemos es que la modernización del regadío estaba sirviendo para que los agricultores o cambiaran el tipo de cultivo a un cultivo que necesita más agua o estaban haciendo que incrementáramos la superficie de regadío. Consideramos que cuando hay modernización de regadío y hay subvenciones públicas hay que revisar la concesión del agua para que realmente nos garanticemos que se está reduciendo el consumo de agua. Y respecto a las ayudas que usted hablaba del PDR, a la eficiencia energética de la energía renovable, los 112 millones creemos que se quedan francamente escasos para la superficie que tenemos en Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Continuamos con el turno de posicionamiento de grupo y en este caso tiene la palabra el señor Benzal en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nos sumamos, como no podía ser de otra manera, a las condolencias con la familia de los fallecidos en la lluvia de estos días pasados en el sur de la comunidad, en Málaga, y decirle que
después de la intervención de la señora consejera y de los compañeros diputados, me quedo algo perplejo. Si algún agricultor hubiera estado aquí hoy o algún presidente de comunidad de regantes y nos hubiera oído hablar del déficit hídrico y estamos hablando de los seguros agrarios, de la cohesión social y de la directiva marco del agua, pues probablemente diría que entendemos poco de sus problemas y de sus necesidades. Yo, hablar de déficit hídrico, ir a la señora consejera de hablar de formación, pues, seguramente tendrá que ver, pero yo le pediría que el talento que tiene ella y sus asesores, pues que no perdieran la atención con esta humilde comisión, que es lo que hemos venido a hablar de déficit hídrico. Y de déficit hídrico entiendo yo que empieza desde los tiempos en que la última cosa sensata que se oyó aquí la dijo el señor Chávez, cuando dijo que por favor no se parara esas, que no fuera la segunda piedra la que él ponía en el plano hidrológico nacional, que desde allí a aquí pues hemos ido cometiendo muchos errores todos, ¿no? Entonces, un poquito de respeto a la agricultura andaluza, porque deberían de saber sus señorías que es mucho más importante de lo que parece la agricultura, y que cuando frivolizamos con teoría tenemos que saber que los sueldos y salarios de la mayoría de nosotros, que los servicios sanitarios y educativos sí que dependen de la agricultura principalmente, porque es la agricultura de Andalucía y la de Almería, en este caso concreto, la que hace que, por ejemplo, el sector de los transportes sea tan importante en la primera flota de Europa, y eso hace que Andalucía cobre el impuesto del hidrocarburo al 100%, es muy alto el ingreso que se produce gracias al sector del transporte, que es un auxiliar de la agricultura. O, por ejemplo, la parte del 50% del IRPF, o del IVA, o del impuesto de patrimonio cuando se transmiten fincas. En definitiva, no solo estamos hablando de agricultura en términos de venta de PIB, sino que es que forma parte, junto al turismo, de nuestro mayor sector productivo. Entonces, es importante tomárnoslo en serio, y que sí es primordial que aumente la productividad. A mí me parece bien que hablemos de cohesión social y de ecología acuática, estoy convencido, pero los agricultores que tienen pólizas bancarias con las entidades financieras, y que es el mayor sector de riesgo de la agricultura, el de las entidades financieras andaluzas, pues lo que quieren a final de año es pagarle a las entidades financieras y poder vender y poder hacer beneficios, porque tienen muchos trabajadores a su cargo y muchas familias. Y dicho eso, señoría, yo creo, sinceramente, que le he oído otras veces decir que en Andalucía aproximadamente tenemos, y concretamente en la provincia de Almería, que es la más afectada por el déficit hídrico, en torno a 180 hectómetros cúbicos de déficit hídrico. La solución no pasa principalmente por la desalación. Usted sabe, como yo, que no solo es un problema de coste energético. Es verdad que se cogió esa bandera porque había que cogerla frente al plan hidrológico, pero tiene problemas no solo energéticos, no solo medioambientales, no solo de amortización de las inversiones, no solo de reposición de las membranas y de los materiales y la vida útil de la desaladora, sino que además los propios agricultores muchas veces la rechazan, como luego les pondré. Por tanto, hay que trabajar en todas las líneas, en los trasvases, en las aguas superficiales, los trasvases de aguas superficiales, en la desalación, en la depuración y en la optimización de los recursos. Pero, señora consejera, yo creo sinceramente que la sociedad civil, como dijo mi compañera Espinosa, hace sus deberes más que las propias administraciones. Y le voy a poner ejemplos. Almería Centro usaba pozos de Bernal. Pues mire usted, en el año 1993 se obtenían 30 hectómetros cúbicos de agua. En el 2000 se bajó a 18 el uso de los pozos de Bernal. En el 2015 a 15 hectómetros cúbicos, y hoy día está en 11 hectómetros cúbicos. Es decir, se ha disminuido un 66% el uso del acuífero, haciendo sus deberes, optimizando los riegos, optimizando el consumo humano, las pérdidas, implementando agua desalada. Pero, por tanto, la sociedad civil hace su trabajo. Pero ¿qué ocurre, señoría? Que cuando, por ejemplo, se convenia con los agricultores del Bajo Andarás o con los municipios para venderle agua desalada, no quieren hacer uso de ella.
Las razones, como se ha dicho aquí, quizás sean los costes. Quizás sea, pues, bueno, acuerdos como, por ejemplo, hacer uso de los pozos de Tandilla para riego y a cambio usar el agua desalada para otras cuestiones. Yo, sinceramente, le digo que algo hay que hacer ahí. Mire, en depuración, pues ustedes hicieron una importantísima inversión allí, en Almería Centro. 42 millones de euros en un presupuesto para una obra que no han puesto en marcha porque han tenido un defecto, y ahora resulta que hay un diferencial de cotas entre la infraestructura que han hecho y la arqueta de la depuradora, y no pueden conectar. Y han hecho un convenio con la administración local y están esperando que le den solución a eso, y los municipios están vertiendo al mar. Por eso hablar de seguro me parece muy razonable, pero yo vengo a hablar de los problemas de la tierra, y eso sabe usted que es cierto, está en los medios de comunicación. ¿Para cuándo van a dejar de los municipios del Bajo Andarás de verter aguas no depuradas? Pregunto. Y si hablamos, por ejemplo, del Levante, pues en el Levante tenemos problemas también. Que usted sabe igual que yo, por ejemplo, pues que la desaladora de Almanzora, pese a los informes que hubo en su día, pues se construyó donde no tenía que estar. Y hoy día, pues por circunstancias de todo tipo, que tenemos judiciales, etc., pues está como está. Y usted me dirá seguramente que sea una competencia de medio ambiente, pero ahora iremos a las competencias de agricultura. Y, señora consejera, lo que no puede ser es que, por ejemplo, los municipios de la Almanzora, teniendo hectómetros del trasvase del Negratín, se los cedan a los regantes, a cambio de que los regantes paguen parte del coste del agua desalada, porque no la quieren el agua desalada y se la implementemos a los ciudadanos para bajar el coste. Y entonces de 0,52 se vaya a 0,39. Y son las comunidades regantes las que le están pagando a los municipios el agua desalada a cambio de que los municipios le den el agua del Negratín. Estamos yendo, cuando hablamos de agua desalada, contra los intereses de los agricultores. No escuchamos a los agricultores. Los agricultores no quieren el agua desalada y prefieren el agua, después por lo que sea. No vamos a entrar ahora por qué no prefieren el agua desalada. Eso lo tienen como última ratio. La última ratio que tienen, igual que los municipios. ¿Qué está pasando en la desaladora de Valerma? Porque está en funcionamiento y no funciona a más. Pues porque los municipios van como van y los agricultores van como van. Y frente a eso tenemos una lámina de agua enorme, que usted conoce igual que yo, que es la famosa balsa del Sapo, pues que habría que hacer algo con ella. Entonces, nos empeñamos en agarrarnos al agua desalada, que está muy bien, que es alternativa, pero que sepamos que el agua desalada, que los bastidores hay que reponerlos, que tienen una vida útil corta, que el coste es altísimo, que al final hablamos de productividad, de ingresos para esta tierra, que está muy bien la agricultura, donde por encima de todo se ponga el ecosistema, pero hay que darle soluciones a los agricultores. Y me vienen a la memoria pues cuestiones, por ejemplo, como la petición que le ha hecho la Diputación en el 2014, para que le hagan la concesión del famoso trasvase del Negratín. Y no ha respondido la Junta de Andalucía. Y no ha respondido. Y en cambio está en el cajón el famoso proyecto de la depuradora de la cabecera de Tíjola o Serón. Y están haciendo ustedes concesiones anuales de esos 7 hectómetros cúbicos a los municipios. Y la Diputación, que quiere hacer la depuradora, pero quiere la concesión, lógicamente, porque va a ser una acción importantísima para depurar y darle agua a los municipios, pues está pendiente del 2014 que se le dé. O me viene a la memoria, por no hablar de seguros agrarios, las potabilizadoras que se dieron en Benitágala, en Benizalón y tal, que la Consejería de Medio Ambiente no autorizó a Agricultura. Y usted lo sabe igual que yo, por problemas de agua radiactiva o no sé qué asunto. Por tanto, son muchos los errores que se están cometiendo. Y es verdad que hay que trabajar en todas las líneas. Yo no lo discuto. Pero, hombre, señora consejera, en una tierra donde se vive fundamentalmente la agricultura, mejor que usted nadie lo sabe, y venir a esta comisión a comparecer para, con todo mi respeto, hablar del seguro agrario, donde en Almería, señora consejera, se han beneficiado, según sus propios datos, 1.800 agricultores, en Málaga 200 y pico, y hay 270.000 agricultores en esta bendita tierra. Gonzal, vaya concluyendo. Pues no parece muy lógico. Y luego, hablarme de las ayudas, cuando ustedes están dando ayudas por importe, según las bases de sus concursos, en torno a 500 euros por hectárea,
Como usted, con esos 500 euros por hectárea, un agricultor de Almería, con lo que cuesta poner en carga una hectárea, cientos de miles de euros, no tiene ni para la gasolina del Torillo. Entonces yo lo que le digo es que en su segunda intervención intente hablarnos, primero, de qué pasa con las subvenciones del PDR que tenía prometidas para la mejora del regadío. Segundo, cuál es la política que tiene la Consejería prevista en materia de inversión, mejora de regadío y en la eficiencia, y cuál es la política de puesta en marcha de todas esas potabilizadoras y todas esas cuestiones que hay pendientes. ¿Qué pasa con la famosa presa de Rules, del acuerdo en el Consejo de la Comisión de Agricultura del Ministerio, en el Congreso de los Diputados, donde ustedes iban a sumar? Y no me vale que me diga que es competencia del Estado. La Ley de Agua, en el artículo 106, dice que se pueden firmar convenios financieros entre las administraciones. Eso de que no es competencia de mí, cuando ya está a punto de salir el proyecto básico adjudicado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benzal. Cerramos el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Redondo. Señoría, muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista le queremos agradecer su explicación, su presentación, los datos que nos ha trasladado, la información y las medidas precisas que se están llevando a cabo. Yo creo que en esta ocasión algún grupo parlamentario no ha querido escuchar más allá de lo que le ha interesado, pero yo creo y entendemos que ha dado una información sumamente precisa, donde ha estado hablando de cantidades como los 5 millones de euros para los seguros, de aquellas actuaciones que se están llevando a cabo, que me parece de suma importancia y mayor relevancia. Y, desde luego, aquí no hay peor sordo que quien no quiere escuchar. Y yo creo que usted lo ha dejado muy claro y se lo queremos agradecer. Y dicho esto, también nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, hoy venimos a hablar de sequía y de déficit hídrico, cuando no hace una semana hemos vivido en nuestra tierra, en Andalucía, y más concretamente en Málaga, en Cádiz y en Huelva, una situación de lluvias torrenciales, una situación que no se conocía en algunos puntos desde hacía más de 100 años, ¿no? Y que esto ha supuesto una catástrofe seria para las personas que son afectadas y, desde luego, como no, las 2 vidas que se han perdido y a las que también nosotros nos sumamos y trasladamos a sus familias nuestro afecto y nuestro apoyo. Esto lo que nos viene a decir es que realmente estamos en una situación clara de cambio climático, aunque algunos responsables políticos no lo hayan visto o no lo hayan querido ver y tienen responsabilidad a nivel estatal. Y este cambio climático lo que nos hace es pasar de lluvias torrenciales a grandes sequías y que los campos estén realmente arruinados, unas veces por exceso de agua y otras por falta de ella. Por tanto, España y sobre todo Andalucía está en permanente estado de sequía por esa escasez de agua, como digo. Y como comentaba, el cambio climático, por una parte, y los cambios de uso del suelo agrario agravan el problema de la escasez y pueden aumentar, desde luego, la variabilidad del ciclo hidrológico. Y esta es una sequía que se viene arrastrando desde hace varios años, lo que supone que tanto la agricultura como la ganadería están sufriendo graves problemas por falta de lluvia, lo que hace inviable la producción, los bajos rendimientos de estos productos o el encarecimiento del forraje para los animales, lo que hace que los agricultores tengan un mayor coste, agricultores y ganaderos, claro está, un mayor precio, bajos rendimientos, como decía, en definitiva, un problema permanente que hace difícil sacar adelante sus explotaciones, ¿no? Por remitirme a lo más cercano, bueno, el olivar de mi provincia, la provincia de Jaén, que la falta de lluvia pues no se ha dejado notar. Tenemos una cosecha, bueno, no muy grande, pequeña, como la del año pasado. También es verdad que el año pasado, por la propia escasez de agua, hubo poca. Estas últimas lluvias lo único que van a hacer va a ser que estirarán un poco más la aceituna, pero poco más de engorde, con lo cual esto tampoco supone ningún arreglo, ¿no? Y estamos hablando de un año hidrológico donde hemos visto que han bajado las precipitaciones a 451, cuando la media viene a ser de 568 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo seco. Si bien es verdad que en los últimos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, se han incrementado el número de lluvias, o sea, la cantidad de lluvia, sobre todo en Andalucía oriental, ¿no? Un incremento bastante significativo. Pero por todo esto la Consejería, su Consejería, tiene puesta en marcha medidas
para paliar estas situaciones ante estos fenómenos meteorológicos, como es la escasez de sequía. Usted ha dado cumplida cuenta y yo me remito a ello, ¿no? Un sistema que da cobertura a la mayoría de los riesgos meteorológicos, como he dicho, y que se ha visto incrementado en el número de seguros que se han ido haciendo año tras año, por mucho que puedan decir otra cosa, en este caso el interviniente del Grupo Parlamentario Popular. Usted, señora consejera, como digo, ha dado información clara, precisa, de todo lo que todas las actuaciones que se están llevando a cabo, y a mí me gustaría añadir que lo está haciendo el Gobierno andaluz y su consejería desde la responsabilidad. Una responsabilidad con la que actúa el Gobierno andaluz en materia de aseguramiento y, como ya usted ha indicado, ¿no?, con un sistema de seguros combinados, trabajando con el sector productor en la mejora de la cobertura o con el seguro por pérdidas de pastos, entre otros, y sobre todo, y a mí también me gustaría destacar, convocando a los grupos de trabajo. Por lo tanto, es algo que se está haciendo de manera conjunta con todas las partes implicadas, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque cuando hablamos con el sector, con todas las partes, quiere decir que estamos haciendo un trabajo acorde a sus necesidades. Pero yo quiero insistir que esto forma parte de la responsabilidad y responsabilidad del Gobierno de España en otros tantos puntos que ahora también comentaré. Por eso, cuando hablamos por una parte hablamos de sequía, pero cuando estamos hablando de déficit hídrico, estamos hablando de la necesidad de hacer sostenible y eficiente la agricultura de regadío, a la que usted también hacía mención, con una mejor gestión del agua, del uso del agua, con la modernización de los regadíos, donde hay una apuesta clara por parte del Gobierno, de su consejería, con ese papel fundamental que tiene la investigación, la innovación tecnológica y del sector, y usted también estaba hablando respecto a esto del IFAPA, y es necesario, desde luego, hablando de optimizar la optimización del agua, un recurso que es escaso, de lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España, ¿no?, donde, por una parte, rebaja el precio del agua desalada, porque además nos parece muy injusto lo que está haciendo, ¿no?, que por una parte el Ministerio ha rebajado el precio del agua desalada por el no trasvase del Tajo Segura a la provincia de Murcia y no se lo haya bajado el precio del agua desalada por las mismas causas a la provincia de Almería. O podemos hablar también de la situación que vive ahora mismo mi provincia, la provincia de Jaén, con agua embalsada en la presa de Siles, que tiene ahora mismo una capacidad, está lleno a un 95%, y no se puede utilizar ese agua de riego ni de consumo ante la desidia y la irresponsabilidad del Gobierno del señor Rajoy. Una presa que el Partido Popular se encontró ejecutar su obra en un 80% y que el 20% restante, bueno, pues terminó las obras durante la última legislatura en los últimos 2 meses. Y que, una vez que ha finalizado, nos viene a decir que de lo que había propuesto, lo que estaba previsto, que era un 15 hectómetros cúbicos de agua de riego, se rebaja a 6 hectómetros, ¿no? Y toda esta agua sin aprovechar está ahora mismo pendiente de las conducciones, que es competencia del Ministerio, porque así viene recogido en la Ley de Agua, en su artículo 46, de la Ley de Aguas, como yo digo, y que no quiere realizar el Gobierno porque dice que eso, bueno, que no es competencia suya, ¿no? Pero es verdad que no ha tenido ningún reparo en hacer lo mismo, es decir, cuando en Huelva, en el condado de Huelva, el señor González nos dijo que se habían invertido 150 millones precisamente para llevar las conducciones de agua. Yo no digo que no tengan que hacerlo, pero tendrán que hacerlo también en Jaén o en tantos otros sitios donde estamos pendientes de que el Gobierno de España haga lo que tiene que hacer con sus ciudadanos, independientemente del sitio donde estén viviendo. Y que además eso supondría pasar de poder regar 3.500 hectáreas a 10.000 hectáreas. Son beneficiarios, hombres y mujeres, que se podrían beneficiar. Pero hay más. El Gobierno de España tendría que estar rebajando el precio de la tarifa eléctrica para los regadíos y aprovechar, desde luego, las energías limpias. Unas energías limpias a las que el Partido Popular le puso coto nada más llegar al Gobierno de España en la anterior legislatura.
Por todo esto, señora consejera, yo lo que sí quiero, desde luego, desde este grupo parlamentario, es agradecerle su explicación, agradecerle el esfuerzo que está haciendo esta consejería, agradecerle la responsabilidad que tiene el Gobierno de Andalucía con los hombres y mujeres que se dedican al campo y a la agricultura y a la ganadería. Así es que, animándola en esta línea de trabajo que llevan, dándole respuesta a quien más falta le hace ahora mismo, desde luego le queremos nuevamente agradecer ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Redondo. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la consejera de Agricultura. Gracias, señora presidenta. Bueno, señorías, tengo que ser sincera, no sé por dónde empezar, porque cada uno de ustedes ha tirado por un camino y la verdad que el debate así y hacer una réplica me cuesta trabajo. Pero por empezar por el señor Benzal. Bueno, es que no sé, señor Benzal, si ha mirado usted el título de la comparecencia. Me piden que comparezca para que explique las medidas de la consejería ante la sequía. Y claro, una de las medidas estrella ante la sequía son los seguros agrarios. Creemos que ante las adversidades climáticas, tanto sequía como en otros casos inundaciones, que cada día es más una realidad en Andalucía, porque efectivamente el cambio climático es un hecho que todos vivimos, pues yo reitero e insisto, una de las medidas para dar una mínima garantía en la renta y de seguridad al agricultor es los seguros agrarios. Por lo tanto, difícilmente yo podría no hablar de seguros agrarios, que son, como digo, el arma fundamental que tiene el agricultor para garantizar unas producciones mínimas ante adversidades climáticas. Y, obviamente, también sobre la escasez hídrica. Pero, señor Benzal, escasez hídrica en Andalucía, no en Almería. Yo estoy encantada de hablar de la provincia de Almería, pero obviamente comprenda que se me pide que hable de la escasez hídrica en Andalucía. Y usted me criticaba a mí que por qué hablaba de seguros agrarios. Yo ya intenté explicarle el por qué hablo de seguros agrarios. Si me plantean qué medidas son las más importantes en temas de sequía para un agricultor o un ganadero, y usted me hace una intervención hablándome específicamente de la provincia de Almería, que vuelvo a reiterar, usted comprenderá que siendo yo de Almería estaría encantada de poder contestarle a cada una de las cuestiones que usted plantea. Del transporte, de la depuradora del Bobar, señor Benzal ya no es concejal en el Ayuntamiento de Almería, es diputado por Almería, etcétera, etcétera. Por eso digo que es que me pone muy difícil poder replicarle. Pero sí quiero contestarle a otra cosa, que por qué hablo de formación, porque además de preguntarme por la sequía, me preguntan medidas para el déficit hídrico. Y si hablamos de déficit hídrico, aparte de hablar, por supuesto, de modernización de regadíos, hay que hablar de eficiencia, de innovación y de formación para los recursos hídricos que tenemos, aprovecharlos con la máxima eficiencia y con la máxima sostenibilidad. Por eso digo que cuesta trabajo entrar en todo esto, pero bueno, yo intentaré por lo menos algunas cuestiones y tenemos más oportunidad de hablar cuando ustedes quieran de cuestiones más precisas. Bueno, por contestar un poco, la señora Bosquet me planteaba cuestiones más concretas relacionadas con el déficit hídrico en materia de infraestructura hídrica, que yo comparto y que en algún otro portavoz ha planteado, la necesidad de las conducciones, porque yo sí creo que hay que mejorar la infraestructura ante el déficit hídrico para tener mayor dotaciones de agua para la agricultura, y para eso hay que hacer infraestructura. Y lo digo esto porque también el discurso de la señora Barranco va por otro camino completamente distinto a esta cuestión. Por eso digo que me cuesta trabajo sintetizar y hacer una réplica conjunta para todos los portavoces. Pero vuelvo a reiterar, como decía la señora Marta Bosquet, que habría que hablar quizás de la necesidad de abordar las conducciones de la presa de Rules, que siguen habiendo. Yo he anotado algo que se ha dicho el señor Benzal, que se va el proyecto básico, anunció la ministra en campaña, y usted ha dicho que se va a adjudicar ahora. Bueno, quizás lo he entendido más. Pero bueno, cierto y verdad que creo que debería de estar adjudicado hace tiempo, porque además lo que está todavía sin hacer es el proyecto constructivo, que es el de envergadura y que nadie le hinca el diente.
Pero vuelvo a reiterar, quizás de eso sí tendríamos que hablar de las conducciones de Rules, tendríamos que hablar de el embalse de la Viñuela, tendríamos que hablar, como decía la portavoz del Grupo Socialista, de la presa de Siles y esa serie de infraestructuras que habría que abordar. Es verdad que también, reitero, mi competencia en materia de regadío, en agua. Yo estoy encantada con ustedes de hablar de forma general de agua, pero la competencia de agricultura y el resto de competencias son en materia de medio ambiente. Por otro lado, como digo, hay una realidad. Cuando ustedes registraron la iniciativa, es verdad que era oportuno hablar de sequía porque ha existido sequía agronómica en algunas comarcas y ahora podríamos estar hablando de inundaciones, porque hace una semana lo que hemos tenido ha sido en muchas provincias, en Cádiz, sobre todo en la provincia de Cádiz, Málaga, inundaciones. Y vuelvo a decir que sí está claro que hay un efecto claro sobre el cambio climático. Yo así lo creo. Y lo digo esto porque la señora Barranco hacía una intervención con esta misma petición de comparecencia, más desde el punto de vista medioambiental, hablando de la nueva cultura del agua, que yo comparto, pero que vuelvo a reiterar que quizás más en medio ambiente se podría hacer un debate más en profundidad. Y por una anécdota que me recordaba a la intervención de la señora Barranco, esta mañana en el Consejo de Gobierno se presentaba el informe anual del medio ambiente en Andalucía y le voy a decir de oída algo que se me ha quedado, que se ha explicado allí, que efectivamente ese cambio climático refleja ese informe anual que lleva 29 años haciéndose en Andalucía, lo decía el consejero de Medio Ambiente, le prestaba atención y parece que indica que en los últimos 10 años, creo que son 10, no me hagan mucho caso, pero hay una disminución de la pluviometría en Andalucía de en torno a un 30% y el incremento de los climáticos ha subido 1,5 grados en los 10 últimos años, creo que eran 10. Pero es verdad, señora Barranco, que usted hace una reflexión contraria a lo que podría yo estar hablando con la señora Bosquet de la posible, la cultura del agua, que las infraestructuras pueden en un momento determinado tener unas contraindicaciones para el medio ambiente y desde otra perspectiva distinta. Incluso me ha sorprendido que usted me ha parecido que puede cuestionar incluso la utilización del agua depuradas para regadío. Bueno, pues quiero decir que es una reflexión totalmente más ambientalista, por lo cual me comprenderán que es muy difícil que yo les pueda contestar de forma sintética a todos. En materia de regadíos, que es lo que a mí me compete, reiterar que yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en Andalucía por la modernización y la eficiencia en materia de regadíos. Darles simplemente un dato y decirles que 470.000 hectáreas de regadío han sido modernizadas en los últimos 20 años en Andalucía, que se ha hecho una inversión de más de 2.000 millones de euros y que esto ha supuesto una media de prácticamente 100 millones de euros al año. Una tasa de financiación que además ha sido público-privada a las inversiones en regadío, es decir, de 3-1, que demuestra, como digo, el interés del Gobierno de Andalucía en seguir trabajando y en seguir apostando por la modernización y la eficiencia en materia de regadío. Y vuelvo a decir que en materia de la sequía yo tengo sin más remedio que hablar de los seguros, porque creo que es una apuesta importante el que tanto agricultores como ganaderos contraten un seguro, que ante esta situación de inclemencia climática, que en Andalucía lo mismo es granizo, que lo mismo es viento, que lo mismo son inundaciones, que lo mismo es sequía, el instrumento que tenemos son los seguros agrarios, que además las cosechas hay que asegurarlas, y es verdad que hay una comisión territorial de seguros agrarios que vela para que la cobertura de esos seguros se ajusten cada día más a cada tipo de producción y a cada territorio, y para que el agricultor realmente le merezca la pena esa contratación de seguros. Amén de que creo firmemente que el apoyo de las administraciones, como en este caso de la Junta de Andalucía, con una bonificación de 5,5 millones, que es verdad que Ciudadanos incrementó en 500.000 euros en el último presupuesto, yo creo que ayuda también a que ese riego de los agricultores tenga una mayor cobertura. Y de lo que yo espero igualmente que el Ministerio siga manteniendo su presupuesto para seguir apoyando los seguros agrarios. Nada más y muchas gracias.